Es oficial, Joshua Kimmich ya es jugador del FC Barcelona. Sí, culés, lo que parecía un rumor más de verano, lo que sonaba a ilusión imposible en medio de la tormenta del fair play, hoy se presenta como una realidad que sacude al Camp Nou y al mundo entero. El mediocentro que marcó una época en el Bayern de Múnich, el capitán silencioso de la selección alemana, el hombre que durante años fue comparado con Philipp Lahm por su inteligencia táctica y su fiabilidad, aterriza en la ciudad condal para vestir de blaugrana. Y no hablamos de una apuesta de futuro ni de un veterano acabado, hablamos de un jugador en plenitud, con 29 años, con jerarquía, con títulos, con la experiencia de haber levantado una Champions, múltiples Bundesligas y de haber sido el metrónomo del equipo más dominante de Alemania en la última década. Bienvenidos a Noticias Barça Hoy, el canal donde los rumores se convierten en debate, donde la pasión culé se transforma en narrativa y donde cada noticia se analiza como si estuviéramos juntos en una peña barcelonista después de un partido. Hazme un favor ahora mismo, dale like, suscríbete y activa la campanita, porque lo que vamos a desmenuzar hoy no es humo, no es entretenimiento barato. Es la jugada que puede definir si el Barça vuelve a reinar en Europa o sigue condenado a repetir los mismos errores de los últimos años. Pensadlo, culés. ¿Cuánto tiempo llevamos esperando un reemplazo digno de Sergio Busquets? ¿Cuántos nombres han pasado por las portadas sin concretarse jamás? Verratti, Pogba, De Jong cuando aún jugaba en el Ajax, incluso Thiago en su regreso frustrado. Todos fueron ilusiones que acabaron en decepción. Desde que Bussi dejó un vacío en el medio, el Barça ha vivido temporadas enteras improvisando, primero con Busquets alargando su carrera más de lo debido, después con Sergio y Frenkie intentando sostener solos la medular, luego con Nico. Con experimentos fallidos que nunca dieron solidez. Y cada vez que llegaba la Champions, ese hueco en el centro se hacía un agujero negro. Roma, Anfield, París, Múnich, todas esas noches de terror tenían un punto en común, la falta de un mediocentro que supiera leer el partido y sostener al equipo bajo presión. Joshua Kimmich no es solo un mediocentro. Es una brújula. Es la pieza que convierte a un conjunto desordenado en un sistema. Es el jugador que corre, que presiona, que ordena, que distribuye, que manda callar cuando hay que calmar y que grita cuando hay que despertar. Imaginad a Pedri y a Gavi liberados, con más metros para crear, porque detrás está Kimmich barriendo, cubriendo, orientando. Imaginad a Frenkie de Jong no desgastándose en labores defensivas, sino conduciendo hacia adelante sabiendo que alguien de confianza sostiene su espalda. Imaginad al Barça recuperando esa identidad de dominar desde el medio, como en la era de Xavi e Iniesta, pero con la modernidad de un alemán que combina disciplina con garra, y no se trata solo de lo que hace con el balón. Kimmich es uno de esos jugadores que transforman la cultura de un vestuario. En Múnich fue el heredero natural de los líderes, el que aprendió de Lahm, de Neuer, de Müller. El que levantó la voz cuando las cosas no funcionaban. En el Barça, donde tantas veces se habla de la falta de carácter, de la necesidad de líderes que exijan, su presencia sería un cambio de ADN. Y creedme, no es casualidad que su nombre siempre haya sonado en los despachos del Camp Nou como un sueño recurrente, porque encaja en todo lo que falta. Mirad hacia atrás, cada vez que el Barça dio un salto hacia adelante en la última década, fue porque llegó un jugador que cambió dinámicas. Ronaldinho trajo la sonrisa y la competitividad. Suárez trajo la garra y la voracidad. Lewandowski, pese a su edad, devolvió el gol. Kimmich traería el orden, la seriedad, la capacidad de competir de tú a tú contra los grandes centros del campo de Europa, contra el City de Rodri, contra el Madrid de Valverde y Tchouaméni, contra el Liverpool de McAllister. Es el arma que evita que nos pasen por encima, el escudo que nos hace sentir que en cada partido grande no vamos desnudos en el medio, y pensad en el impacto inmediato en la liga. Cada jornada en la que sufrimos contra equipos intensos como la Real Sociedad, el Atlético, el Villarreal, partidos que se nos escapaban por no controlar el centro, tendrían otro desenlace con Kimmich. Porque su lectura es tan rápida que anticipa. Porque donde otros llegan tarde, él ya estaba allí un segundo antes. Porque no necesita hacer 10 recuperaciones espectaculares para ser decisivo, con 3 bien hechas cambia un partido. Ahora, imaginad el Camp Nou en un clásico. El Madrid con Kroos ya retirado, con Modric en sus últimos años, con Valverde y Tchouaméni intentando mandar. Y de repente, ahí está Kimmich con la camiseta blaugrana, señalando, gritando, distribuyendo. Vinicius intenta encarar y choca con un Barça que ya está ordenado antes de que la jugada arranque.
Bellingham se descuelga, pero se topa con un sistema sostenido. Esa es la diferencia entre un Barça vulnerable y un Barça respetado, y no me digáis que esto es solo un capricho de mercado. Kimmich es un futbolista formado en la cultura del esfuerzo, en un club que no regala nada. Llegó al Bayern desde Leipzig sin hacer ruido, y a base de trabajo se convirtió en imprescindible. Ha jugado de lateral, de pivote, de interior, y siempre ha respondido. Esa polivalencia es exactamente lo que Xavi, o cualquier entrenador que esté en el banquillo culé, necesita. Alguien que se adapte, que no se esconda, que asuma la responsabilidad. Lo que cambia con Kimmich no es solo la táctica, es la sensación. El Barça lleva años entrando en los grandes estadios con miedo. Miedo a encajar pronto, miedo a no resistir la intensidad. Con Kimmich en el 11, esa narrativa cambia. Porque es un jugador que no se asusta. Que ha jugado finales de Champions. Que ha sido clave en la selección alemana, que está acostumbrado a cargar con la presión de 70.000 personas juzgando cada pase. Y en un Barça que vive constantemente bajo la lupa, esa mentalidad es oro puro. Pero aquí está la pregunta incómoda, culés. ¿De verdad es posible? ¿De verdad podemos soñar con ver a Joshua Kimmich vestido de blaugrana, mandando en el centro del Camp Nou? Porque ya conocemos la respuesta fácil, el fair play financiero. Ese muro invisible que tantas veces nos ha robado ilusiones. Ese reglamento que convierte cada verano en un laberinto de frustraciones. Pero, ¿y si esta vez fuera diferente? ¿Y si esta vez el club decidiera apostar, recortar en otros lados, sacrificar piezas secundarias para traer lo que realmente importa? Kimmich no es un capricho, es necesidad. Y la necesidad convierte lo imposible en obligatorio. Imaginad a Laporta. Frente a la prensa, hemos hecho un esfuerzo porque el Barça no podía permitirse otro año sin un líder en el medio. Imaginad a Deco hablando de un plan diseñado durante meses, de un acuerdo con el jugador que empuja desde dentro porque él también quiere cambiar de aire. Y no olvidemos algo, Kimmich termina contrato en 2025. El Bayern sabe que no puede dejarlo marchar gratis. Este es el momento, la ventana en la que el Barça puede entrar. Sí, habrá que vender. Sí, habrá que mover piezas. Quizá Rápina, quizá algún joven con cláusula alta, quizá reestructurar salarios. Pero decime, culés, ¿no es este el tipo de movimientos que hacen los grandes clubes cuando quieren volver a ser lo que fueron? Porque el Barça no puede seguir esperando a que un canterano madure de la noche a la mañana. Necesita certezas. Necesita jerarquía. Y Joshua Kimmich es jerarquía pura. Pensadlo, cuando llegó Ronaldinho, nadie creía que el Barça podía pagar. Cuando llegó Suárez, había sanción de la FIFA de por medio. Cuando llegó Lewandowski, parecía imposible por edad y precio. Y sin embargo, sucedió. Porque el Barça, cuando de verdad quiere algo, encuentra el camino. El dinero siempre es un problema, pero la historia de este club demuestra que las barreras caen cuando hay voluntad política, económica y deportiva, así que os lo pregunto a vosotros, culés, ¿estamos ante el fichaje que cambia todo o es solo otro espejismo de mercado? ¿Es Joshua Kimmich el general que devuelve el respeto perdido o es simplemente un rumor más que nos alimenta el alma sin llegar a concretarse? Dejadme vuestra opinión en los comentarios, porque vuestra voz, vuestra ilusión, vuestra fe, es lo que mantiene vivo este club. Creedme, en Barcelona, cuando la afición cree, muchas veces el destino termina obedeciendo.